Los alemanes sorprenden a las tropas francesas y británicas con lo que hoy conocemos como el gas mostaza. En la Gran Guerra pelearon los soldados, pero también lo hicieron los civiles. Úsenla contra los japoneses, dijo. Stalin ya lo sabía, gracias a un espía ruso infiltrado en la Unión Americana. La ONU fue la primera institución multilateral duradera y de esa dimensión, conformada por los 51 países concurrentes a la Conferencia de San Francisco, que signaron la Carta de las Naciones Unidas. La necesidad de reestructurar en mayor o menor medida a la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha sido un tema recurrente. La intimidación intelectual es a veces mucho más peligrosa que los ataques físicos porque se hace de manera más indirecta, más secreta. La pequeña Malala viajaba en el autobús escolar cuando dos hombres enmascarados abordaron el vehículo y sin más preguntaron: ¿quién de todos es Malala? Nadie respondió, pero algunos volvieron sus ojos hacia ella, gesto suficiente para recibir 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello. Bienvenidos a Global 22, su programa de análisis del acontecer mundial. En esta ocasión, como en el pasado, que hemos tenido un programa especial reseñando los mejores programas de Global 22, estamos en la misma tónica. Y para conocer del tema, hay que señalar que decía Thomas Hobbes en su obra El Leviatán: el hombre es el lobo del hombre. Y en ese sentido hemos producido una cantidad de armas que tienden al aniquilamiento de los seres humanos. Y esto no fue la excepción en la Primera Guerra Mundial. En este año cumplimos 100 años de conmemoración de esa trágica fecha y vamos a ver una evolución y el concepto que han tenido las armas en este tipo de guerras. Vamos a ver esta nota que preparamos para ustedes. La Primera Guerra Mundial resumió fatalmente todos los avances tecnológicos creados por el ser humano hasta entonces. Fue una guerra que por primera vez exhibió bombarderos aéreos, tanques, submarinos y sustancias químicas. The period before 1914 was a time of a tremendous expansion of trade, investment around the world, communications around the world, huge movements of peoples moving from Europe and Asia around the world. And I think there are fears of revolutionary ideologies, which was very much the same as before 1914. Revolutionary ideologies like revolutionary socialism, anarchism, revolutionary nationalism. En 1915, en Bélgica, los alemanes sorprenden a las tropas francesas y británicas con lo que hoy conocemos como el gas mostaza. En la Gran Guerra pelearon los soldados, pero también lo hicieron los civiles. Tal vez por ello la guerra resultó tan cruel. 15 millones de muertos y 20 millones de heridos. En 1916, los británicos utilizaron los carros de asalto, nombrados en clave como tanques, para no desvelar su desarrollo antes de usarlos. Pero el tamaño, 8 metros de longitud y 30 toneladas, impidieron tener los resultados esperados. Y aunque los aviones se utilizaron en la guerra italo-turca en 1911 como medio de reconocimiento, es en la Primera Guerra Mundial que los países descubren su potencial bélico. También por primera vez los países hicieron uso y probaron las mieles de la propaganda. Cada pueblo supuso que defendía a su patria por razones justas. El italiano Benedetto Croce dibuja muy bien el sentimiento cuando dice que la patria es un instinto. Nationalism, of course, was very strong in the 19th century. It was a relatively new way for people to identify themselves, but it became very powerful indeed. German nationalism led to the creation of Germany. Italian nationalism led to the creation of Italy. Austria-Hungary was being torn apart by different nationalisms. I think the Second World War had its own reasons, its own causes, but I think the First World War created the conditions in which the Second World War became likely. And so would we have had a Second World War without the First World War? Very difficult to say, but I think without the First World War we would not have had that situation in Germany where you had a very resentful Germany which then fell into the hands of the Nazis who were determined to reverse the decision of the First World War. Cada país aportó en la escena algo de la escala industrial y por ello se habla de una guerra moderna. Bueno, pues desde el descubrimiento de la pólvora
el uso de la ametralladora, los aviones como forma precisamente para combatir en las guerras y el reforzamiento del derecho internacional humanitario que trata de limitar los efectos de las guerras. No pudimos contenerlas, aun cuando hay hoy día tratados de no proliferación de armas nucleares. Tuvo que haber un hecho inusitado y atroz que conmocionó al mundo. Vamos a ver lo relativo a la bomba atómica en este reportaje que preparó Yasmín Quiroz. El proyecto Manhattan se mantuvo en secreto hasta la declaración de Potsdam, Alemania. Cuando el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, comunicó a José Stalin la invención de un arma con poder destructivo nunca antes visto, el presidente del Consejo de Ministros de la ex Unión Soviética miró a su interlocutor con indiferencia. «Úsenla contra los japoneses», dijo. Stalin ya lo sabía, gracias a un espía ruso infiltrado en la Unión Americana. Los japoneses habían sostenido una guerra en Asia desde 1931. Sumaban ya 8 millones de muertos cuando decidieron atacar la base naval estadounidense en Pearl Harbor. La Armada Imperial estaba orgullosa, pues en su historia no contaban una sola derrota. Robert Oppenheimer, director científico del proyecto Manhattan, llevaba 3 años investigando cómo utilizar el uranio para fabricar una bomba. Se construyeron fundidoras, fábricas, hornos, laboratorios. Se emplearon a 200,000 hombres y se invirtieron $2,000 millones. De ese tamaño era el proyecto, enorme para los años 40. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945 y la pregunta era, ¿cuándo se rendiría Japón? Nunca, decía sin cansancio el ministro de Guerra, Korechika Anami. Ese mismo año, el Escuadrón 509 inició pruebas de lanzamiento desde bombarderos B-29 en Utah, aunque nadie sabía si la bomba atómica funcionaría. La probaron a menos de un mes de lanzarla sobre Japón en el desierto de Nuevo México, y el alumbramiento del arma que acabaría definitivamente con la guerra sorprendió a quienes presenciaron la terrible explosión. Little Boy y Fat Man de uranio y plutonio, respectivamente, fueron transportadas en el buque Indianapolis zarpando desde San Francisco hacia la isla Tinian, en el Pacífico. La primera bomba se lanzó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y el 9 cayó la segunda bomba sobre Nagasaki. Finalmente, Japón se rindió el 15 de agosto, 4 meses después de que lo hiciera el Tercer Reich. El país del sol naciente sucumbió a la energía creada por el sol. Bueno, Hiroshima y Nagasaki no solamente pondrían fin a esta guerra, sino también pondrían a prueba a las organizaciones internacionales. En ese momento sucumbió la Sociedad de Naciones, que no pudo impedir la Segunda Guerra Mundial, para dar paso a la Organización de Naciones Unidas. Vamos a esta pausa y regresamos. Bueno, y si ha existido un foro que ha servido de ágora universal para escuchar las diferentes voces de 193 estados, está precisamente la Organización de Naciones Unidas, que tiene un papel muy relevante en el ámbito internacional. Vamos a ver esta nota para conocer más sobre la ONU. La Organización de las Naciones Unidas surgió a resultas de la Segunda Guerra Mundial, meses después de que ésta quedara formalmente zanjada tras la derrota de los países del Eje y la sucesiva capitulación de Alemania ante los aliados en la primavera de 1945. Aunque desde hace un cuarto de siglo, al finalizar la Primera Guerra Mundial existía la Sociedad de Naciones, al mediar los años 40 del siglo XX, la ONU fue la primera institución multilateral duradera y de esa dimensión, conformada por los 51 países concurrentes a la Conferencia de San Francisco, que signaron la Carta de las Naciones Unidas. Este documento fundacional sentó las bases nominales de la naciente organización, que se erigiría como árbitro formal, aunque bastante decorativo, de la Guerra Fría, mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones equitativas y armónicas entre naciones, realizar la cooperación internacional y armonizar los esfuerzos internacionales hacia propósitos comunes. Institución de la modernidad,
durante sus casi 70 años, ha perseguido cumplir de algún modo este mandato por la vía de un entramado de decenas de órganos, mecanismos, declaraciones, acuerdos, tratados, convenciones y protocolos, programas, misiones y cumbres transversalizadas por el derecho internacional público, el derecho humanitario y los derechos humanos. Todo este esfuerzo de la comunidad internacional al menos ha contribuido a la amplia visualización de denuncias, querellas, negociaciones o procesos de pacificación entre los países miembros o dentro de ellos, constituyéndose las Naciones Unidas en un gran escenario en sí misma. Su sede principal, a la vera del East River, en Nueva York, ha alojado debates y comparecencias históricas que reflejan la transformación de las mentalidades, conflictos y desafíos a través del tiempo, en la marcha hacia la posmodernidad, comenzando por memorables intervenciones ante la Asamblea General como las de Golda Meir, John F. Kennedy, Che Guevara, Pablo Neruda, Salvador Allende, Yasser Arafat, Willy Brandt, Fidel Castro, Rigoberta Menchú y otros sentidos personajes de la Guerra Fría. Son de relevancia simbólica las comparecencias anuales ante las comisiones y los exámenes periódicos universales, así como los procesos en los tribunales ad hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda de su Corte Internacional de Justicia. Así, hasta hoy, cuando en un episodio inédito el Vaticano fue llamado a cuentas luego de que en enero un comité para los derechos de los niños lo evidenciara por encubrir y perpetuar los abusos sexuales de clérigos católicos contra niños, niñas y adolescentes en 2 ocasiones durante el primer semestre del año en curso, debió comparecer este dicho comité. Más allá de sus propios escándalos de corrupción y burocratismo, la Organización de las Naciones Unidas configura el espíritu negociador y pacifista que caracterizó formalmente al mundo, luego de los miles y millones de vidas que cobraron las 3 décadas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la primera mitad del siglo XX. Engendro de aquella sangrienta resaca, 7 décadas después, poco ha conseguido en definitiva para que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Bueno, sin duda que la Organización de Naciones Unidas ha servido para contener diversos conflictos, pero estos no han cejado en su evolución y Ban Ki-moon, el surcoreano que dirige la ONU, enfrenta grandes retos como la propia organización. Vamos a ver esta nota y regresamos. La necesidad de reestructurar en mayor o menor medida a la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha sido un tema recurrente. Analistas, académicos, diplomáticos e incluso Kofi Annan, exsecretario general del organismo, se pronunció al respecto en 2005. Sin embargo, al paso del tiempo, esta necesidad se ha hecho apremiante por múltiples factores. Está enfrentando a retos difíciles en el sentido de que su legitimidad recientemente se ha visto cuestionada por la falta de capacidad de responder ante un mundo que está avanzando con conflictos distintos a los que estábamos acostumbrados, sobre todo distintos a los que existían en el momento en que fue creada. Una geopolítica distinta, enemigos a la paz y la seguridad mundial dispersa, cada vez más imprecisa. Países, potencias localizadas en varios puntos del orbe que demandan un organismo fortalecido, eficiente, de reacción inmediata ante crisis humanitarias, por desastres naturales, conflictos armados o bien para enfrentar actos terroristas. Está la reforma más sencilla, que es eliminar los comités que ya no sirven. Hay, por ejemplo, un consejo, o el Consejo Fiduciario, que es un órgano creado en 1945 y que al día de hoy ya cumplió su misión y no se ha reunido ya en varias décadas. Entonces es un órgano que podemos quitar de la carta sin temor a afectar a nadie, porque el órgano de hecho ya no opera. Toda su burocracia, esta burocracia internacional que es costosa, que no tiene criterios muy transparentes sobre promociones, ascensos, inclusión. Es difícil entrar al sistema de Naciones Unidas y una vez que se entra se está en la oscuridad porque no son procesos verdaderamente transparentes. Tienen conflictos laborales serios y se critica mucho que los niveles más altos los tienen completamente monopolizados las potencias de las Naciones Unidas. Yo creo que sí, en los últimos años tuvieron sus problemas con Yugoslavia, lo volvimos a ver en Ruanda, lo vimos en Kosovo, en Siria, lo vamos a ver en los conflictos posteriores que no tienen esta capacidad de reaccionar y creo que eso es lo que más le puede afectar.
Yo creo que es un organismo que va a perdurar. Sí veo un organismo muy ya rezagado, ya abandonado por las situaciones en las que surgió. Ya no estamos en la época de la Guerra Fría, pero sí creo que el gran porcentaje de los países que participan ahí tienen un interés genuino en mantenerla. Tal vez veo que vaya a perder credibilidad en la parte de seguridad internacional y creo que se va a enfrentar a sus más grandes retos. Va a tender a convertirse más en un organismo dirigido hacia estas partes, hacia la parte de derechos económicos, sociales, culturales, bienestar, desarrollo, que hacia la parte de seguridad y paz internacional, porque ahí sí veo que va a estar superada por las circunstancias. Para el especialista del TEC, Estados Unidos podría ser el factor que libere el camino hacia una reforma, por su peso político y por ser el que sostiene financieramente gran parte de esta organización, hoy en Entredicho. Bueno, pues contra toda crítica, la ONU subsiste y viene a ocupar un vacío que han dejado los estados en su incapacidad de dialogar. La ONU cumple una función primordial para el orden internacional y privilegiar la paz. Vamos a una pausa y regresamos. Y precisamente para privilegiar la paz, ¿qué haríamos sin aquellos activistas que luchan por esta? Vamos a escuchar la voz de Youmana Haddad, periodista y escritora en relación al mundo árabe. Nacida en Beirut, la capital del Líbano, en 1970, la poetisa, narradora, ensayista y periodista Youmana Haddad, editora de las páginas culturales del diario An-Nahar y fundadora de la revista de literatura erótica Yazad, se convirtió en la voz disidente de las mujeres en el mundo árabe intelectual. Que el valor uno no lo decide, tú eres valiente o no eres. Entonces nunca fue para mí hacer todas esas cosas que hago una decisión racional, consciente. Yo fui así desde hace muy pequeña y desde hace empecé a escribir, supe que no me gustaban todas las prohibiciones y las discriminaciones impuestas a las mujeres en mi mundo y esa furia fue uno de los mayores motivadores de mi escritura, ese deseo de dignidad, de justicia. Y entonces, claro que no es fácil ser la que soy en mi parte del mundo, pero es una aventura muy enriquecedora porque cada día siento que estoy haciendo algo para contribuir yo y todos otros, muchas otras personas, no soy la única, a cambiar esa realidad que estamos viviendo en el Líbano y en el mundo árabe. Si yo maté a Sherezada, Confesiones de una mujer árabe furiosa, la dio a conocer por todo el mundo y hasta le mereció amenazas de muerte, Youmana Haddad no se detiene. En Supermanes árabe, su libro de ensayos más reciente traducido al español, explica así el porqué de ese título. La misma doble personalidad, la misma presuntuosa actitud de yo puedo enderezar las cosas. Hay muchos autoproclamados superhéroes aquí, en mi vieja tierra árabe. La intimidación intelectual es a veces mucho más peligrosa que los ataques físicos porque se hace de manera más indirecta, más secreta. Y pienso que un intelectual tiene la responsabilidad de no dejarse intimidar por esas personas cobardes, porque es que la cobardía, sobre todo, en mi opinión, lo que motiva a personas como esas a silenciarte, a decirte que tú eres solo un accesorio, que no eres importante, que no tienes ningún papel en tu sociedad. El problema en el mundo árabe es que
porque no hay bastante leyes para proteger a las mujeres de ese tipo de hombres. Y entonces el mensaje principal de ese libro es la necesidad de una revolución masculina también. Como académica y luchadora social, Joumana Haddad ha puesto el acento en los llamados delitos de honor, que en su mundo se castigan hasta con la muerte si la culpable es una mujer, en el matrimonio con niñas, en la mutilación genital y en la celebración de la virginidad femenina como valor supremo en los países árabes. Pienso que mi obsesión por la justicia, de la cual te hablé, ha siempre sido más fuerte de ese miedo, y entonces estoy siguiendo mi lucha. Hablamos muchísimo de revoluciones femeninas, pero poco hablamos de las revoluciones de los hombres. Los hombres también tienen que cambiar ese significado de la virilidad que se ha vuelto en los últimos años sinónimo de agresividad, de violencia, etc. Bueno, pues en esencia lo que expone Joumana Haddad en este preciso momento es la educación para alcanzar la libertad. Pero también hablando de activistas en búsqueda de la paz, tenemos a los nombrados premios Nobel de la Paz, que son precisamente Malala Yousafzai y el indio Satyarthi, quienes luchan por causas distintas, pero que tienen un punto de incidencia. Por una parte, Malala en búsqueda de la educación para más niños y particularmente niñas, mientras que Kailash Satyarthi, la búsqueda de liberar a los niños de la esclavitud laboral que viven en el mundo. Vamos a ver esta nota sobre Malala que preparó Yasmín Quiroz. En 2004, los talibanes no hablaban más que del Islam, del Corán y del Profeta. En 2007, detenían a las personas en las calles todos los días. En 2009, asesinaron a más de 50 personas y destruyeron más de 400 escuelas. Era una situación de barbarie, relató Malala Yousafzai en entrevista para un medio internacional. En 2012, los talibanes en Pakistán intentaron también deshacerse de ella, o de Gul Makai, nombre con el cual escribió su blog para la BBC. La defensora de la educación para todos los niños de Pakistán estaba descubierta. Octubre 9 de ese año, la pequeña Malala viajaba en el autobús escolar cuando dos hombres enmascarados abordaron el vehículo y sin más preguntaron: ¿quién de todos es Malala? Nadie respondió, pero algunos volvieron sus ojos hacia ella, gesto suficiente para recibir 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello. Malala despertó a sus 15 años de un coma en Inglaterra y no en Pakistán. Tengo miedo, había escrito días antes para la BBC. 3 meses más tarde recibió una carta de Adnan Rashid, uno de los más altos líderes talibanes. Señorita Malala, nunca fue atacada por ir a la escuela o por su amor a la educación. El lugar desde donde usted se dirige va hacia un nuevo orden mundial. ¿Acaso es malo el viejo orden? Ellos quieren establecer educación, economías, mercados y religiones globales. ¿Existe lugar ahí para las leyes islámicas a las que la ONU llama inhumanas y bárbaras? Más de 300 mujeres y niños inocentes han sido asesinados en ataques con drones. Pero ¿a quién le importa si los agresores son americanos, también educados y pacíficos? En la misma carta, el jefe talibán invitó a Malala Yousafzai a regresar a su país y escribir a favor del Islam, a usar su pluma en contra del nuevo orden mundial, porque las heridas provocadas con la palabra eran incurables. Rashid fue detenido este año. Los talibanes no solo habían prohibido la educación en el natal Swat de Malala, también la música, la televisión y las ropas de colores alegres. Para cambiar todo eso, la niña Yousafzai quiere llegar a ser primera ministra de Pakistán. Su madre recién aprendió a leer y a escribir. Su padre recién se involucró en las labores domésticas y ella, Malala, recién grabó su nombre en la historia de la humanidad con apenas 17 años. La pregunta de ¿quién de todos es Malala? Ahora recobra también un nuevo sentido.
Bueno, ¿y quién iba a decir que esta pequeña niña tendría que enfrentar tristes noticias como la reciente matanza de 142 personas, de las cuales 132 eran niños, en Pakistán? Lo que nos indica que necesitamos más Malalas en el mundo, no solo luchando por la educación, sino por la equidad de género. Llegamos a un programa final de este año. Agradecemos mucho su atención, le deseamos lo mejor en el próximo año y, como siempre, le invitamos a que nos escriba en Twitter para poder mejorar nuestro programa. Muchas gracias y que la pasen bien siempre.